Saludos amigos, amigas, bienvenidos a una nueva edición de Mutilando Retinas. Hoy vengo a hablarles de una película de culto llamada Pulgasari de 1985, también conocida como el Godzilla norcoreano o el primo socialista de Godzilla. Vamos a ver que es una película que tiene muchísimas bizarradas, multitud de particularidades y datos muy graciosos. Y cuando me refiero a bizarradas no hablo solamente del aspecto del monstruo, que como podemos ver es una mezcla falopa entre un dragón de Komodo y un carnotauro. Pero antes de pasar a eso, vamos a ver un poco el contexto histórico y todo lo que hay detrás de la realización de esta película, ¿quieren? Desde 1910 hasta 1945, la República de Corea estuvo en poder de Japón. Con la derrota de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos se repartieron el país en dos partes. Al sur del paralelo 38 estaba la parte capitalista, respaldada por Occidente y con la dictadura de Syngman Rhee. Y en el norte gobernaba el régimen totalitario comunista, también en una dictadura, respaldado por Rusia y después por China, bajo el dominio de Kim Il-sung. Las tensiones entre ambas partes siempre fueron enormes. Muchos dicen que incluso esta división fue el ensayo de la Guerra Fría que hicieron Estados Unidos y la Unión Soviética, replicando a pequeña escala todas las tensiones y los problemas que tenían. Luego de una guerra bastante estúpida e inútil en la cual avanzó primero Corea del Norte hacia el sur y luego Corea del Sur hacia el norte y terminó sin un tratado de paz y solamente con un pacto de armisticio, y lo más gracioso es que terminaron de vuelta delimitando una frontera en el paralelo 38 como ya la tenían, o sea 3 años perdidos y miles de vidas para llegar al mismo lugar, solamente que trazaron unos 2 kilómetros para el norte y para el sur, que es una frontera que se llama DMZ, en inglés Demilitarized Zone, zona desmilitarizada, que paradójicamente es la frontera más militarizada de todo el mundo. Y ahí fue que ambos países empezaron con su propia Guerra Fría. Una de las grandes rarezas de esta película es la leyenda urbana del secuestro de Jin Sang-wook y su mujer, la actriz Cho Yeon-hee, un secuestro que había ocurrido entre 1978 y 1986, año en que finalmente lograron huir a la embajada de Estados Unidos en Austria y dieron su versión de los hechos en una conferencia de prensa. Mucha gente no cree en esta versión de los hechos, creen que ellos colaboraron voluntariamente o semi-voluntariamente con el gobierno de Corea del Norte, ya que para 1974 Jin Sang-wook estaba en quiebra, le habían quitado la licencia para hacer cine y habían cerrado su productora, incluso se tenía que mudar constantemente de casa porque los acreedores lo perseguían. Así que mucha gente cree que fue a Corea del Norte a tratar de hacer fortuna o mejorar su posición económica. De hecho, está probado que tuvo recursos que nunca tuvo en Corea del Sur, brindados por el gobierno, y al fracasar las películas quiso abandonar el régimen totalitario de Corea del Norte, pero no podía abandonarlo así como así, ya que en Corea del Sur quienes desiertan a Corea del Norte son tratados como traidores, y esto no es liviano, no es una ligereza que te gritan traidor en la calle y listo, sino que hay una figura legal incluso de traición a la patria. Entonces se habría visto forzado a inventar esa historia. Eso es lo que muchos sostienen. Lo que sí no es ningún mito es el amor de Kim Jong-il por el séptimo arte. Se dice que llegó a tener una colección de más de 20.000 títulos de todos los géneros y todas las nacionalidades posibles. Se sabe que era fanático de Elizabeth Taylor, que le gustaba sobre todo ver la saga de James Bond, incluso Viernes 13. Bueno, de hecho, muchos de estos datos salen de un propio libro que escribió Kim Jong-il en 1973, que se llama Sobre el arte cinematográfico. En este libro expone puntos y bases para la creación de una industria cinematográfica socialista. Teniendo en cuenta el carácter que tenía y la férrea supervisión que tuvo sobre todo lo artístico y lo propagandístico, no sería de extrañar, no sería nada raro que efectivamente se haya secuestrado tanto a Jin Sang-wook como a su mujer, Cho Yeon-hee, y tampoco es nada de extrañar que Kim Jong-il figure como productor ejecutivo en todas las películas que se produjeron en esa época. Notoriamente influenciado por las películas de Godzilla y con un trasfondo de lucha de clases, más bien dicho, la lucha del pueblo coreano contra una brutal e injusta monarquía, como toda monarquía,
La trama central de la película consiste en que uno de los presos del rey, en la soledad de su celda, modela una especie de muñequito de arroz y de barro similar a una lagartija. Se lo regala a su hija con el deseo de que tenga un mañana mejor, tanto ella como el pueblo. Tras el fallecimiento de este artesano, la hija que había guardado el muñeco se lastima y derrama sin querer una gota de sangre sobre dicho muñeco. Este muñeco cobra vida y empieza a comer todo el metal que encuentra, haciéndose cada vez más y más grande. Y así es que nace Pulgasari, que empieza a defender los ideales del pueblo, enfrentándose contra las tropas del rey, hasta incluso terminar liderando una revolución en contra del imperio. Partiendo del punto de que Pulgasari es un monstruo socialista que defiende al pueblo, a los campesinos, ya está por encima de Godzilla, que es un lagarto desclasado de mierda que hace destrozos porque sí, por puro vandalismo nada más, sin ningún fin ideológico, sin ninguna causa que defender. Lo mejor de la película claramente es la fotografía colorista, con una descarga cromática de azules, de amarillos, de rojos. Sumémosle también algunas soluciones visuales muy típicas del cine de catástrofe de los 70, producciones como Terremoto, Infierno en la Torre. Y por qué no sumémosle también una ambientación muy similar de las películas Jedi Heiki, que es el cine de época japonés. Que está generalmente ambientado en el periodo Edo, que va de 1600 a 1868, más precisamente un subgénero del Jedi Heiki que era el Chambara, que era el género de espadachines. Y como un dato muy curioso que acabo de recordar ahora, no hay que olvidar que dentro del disfraz de Pulgasari iba el mismo actor que le dio vida a Godzilla, Kenpachira Satsuma. Se entiende que el sentido de la película es desprestigiar a la monarquía como forma de gobierno, y que el monstruo Pulgasari vendría a representar una especie de metáfora del socialismo o el marxismo como un objeto para materializar la voluntad del pueblo. Ahora bien, irónicamente, este mismo mensaje puede resultar una crítica hacia el propio gobierno norcoreano, porque la ideología juche es una variante del monarquismo a la norcoreana. ¿O acaso no es cierto que los hijos vienen sucediendo a los padres en el poder desde hace 3 generaciones? Primero viene Kim Il-sung, después Kim Jong-il, después Kim Jong-un. La verdad, es más similar a una autocracia al estilo de Saddam Hussein que al comunismo. Y bueno, el hecho de basar la economía en el ejército, desfavoreciendo los sectores populares para invertir en poderío nuclear, es un chiste que se cuenta solo. Sin ir más lejos, en la última reforma constitucional abandonaron el marxismo como doctrina política. Ahora dicen que son socialistas. Socialismo falopa. Bueno, no, perdón, no se dice falopa, se dice juche. Aprendieron una palabra nueva, chicos. Así que bueno, para ir terminando este video, si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y díganme de qué les gustaría que hable, de qué película o libro les gustaría que hable. Y por favor que no sea una obra norcoreana otra vez, por el amor de Kim Il-sung.